Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 4 de la materia de drogadicción y farmacodependencia. El día de hoy empezaremos con un tema un tanto largo, así es que no vamos a terminar de ver todo el tema. Vamos a comenzar hablando sobre generalidades de algunas drogas, algunas de las más comunes y de las más consumidas. Vamos a comenzar a hablar de alcohol, opiáceos, psicoestimulantes, cannabis, alucinógenos, sedantes hipnóticos o ansiolíticos y algunas otras sustancias que no son tan comunes o no son tan consumidas. Acerca de estas sustancias vamos a abordar algunas generalidades acerca de qué le pasa al cuerpo humano cuando las consumimos. Y bueno, en primer lugar vamos a comenzar a hablar acerca de esta droga que ya habíamos comentado anteriormente. Es una droga de consumo legal y de venta legal. Es una droga que inclusive tiende a tener connotaciones sociales como de estatus. ¿Por qué de estatus? Bueno, pues por ejemplo aquí podemos ver en la diapositiva una foto en donde vemos diferentes tipos de alcohol en diferentes tipos de copas, en algunas diferentes presentaciones. Tal vez reconozcan algunas, tal vez no. Pero como sabemos, las diferentes presentaciones del alcohol pues tienen diferentes costos inclusive. Y en ocasiones el decir o el saber que es posible consumir uno u otro a veces llega a ser cuestión de estatus. Está relacionado a veces con incluso el poder adquisitivo, a veces se le llega a relacionar con el poder de una persona. Entonces, además de tener esta connotación de droga legal que es de muy fácil acceso, de muy fácil consumo y etcétera, también tenemos que agregarle esta cuestión de el estatus que a veces puede llegar a brindar el consumir uno u otro tipo de alcohol. Bueno, lo primero que vamos a mencionar acerca del alcohol es que este es un depresor del sistema nervioso central. Y que es la droga legal de más alto consumo en el mundo. Y además, bueno, evidentemente cuenta con un mayor número de adictos, mayor que cualquiera de las otras drogas legales o ilegales, según cifras oficiales. Debido a que, bueno, pues el alcohol puede beberse solo, puede beberse en combinado, hay bebidas que lo contienen y como les mencionaba hace un momento, estas bebidas tienen una gran aceptación social. Es decir, si vemos a alguien bebiendo en una situación social, lo vamos a ver como algo completamente pues aceptado. Incluso a veces por películas o a veces nosotros mismos en situaciones a veces no sé, cuestiones no le llamemos laborales porque laboralmente sí está mal visto, pero digamos en cuestión de cerrar un negocio tal vez, de hacer una negociación, es algo que también lo podemos ver bien. En realidad casi no tiene connotaciones sociales negativas, insisto, casi. Sí las tiene, pero son de alguna manera mínimas.
Y bueno, pues como ya también había mencionado, el consumo de esta droga, más bien de esta droga, se encuentra muy arraigado en nuestra cultura. Realmente es algo que lo vemos culturalmente, lo vemos bien que una persona, un joven, un adulto, inclusive como les mencionaba la clase anterior, a veces hasta los niños o personas jóvenes que son menores de edad que legalmente no deberían de estar consumiendo drogas de ningún tipo, inclusive cuando se llega a ver a un joven de 16, 17 años bebiendo, no es algo que se tenga como culturalmente, no es algo que se vea tan mal. Sabemos que está mal, sabemos que la ley dice que no debería de ser, sin embargo es algo que es socialmente, culturalmente tolerado. Entonces es algo, el consumo de esta droga es algo que culturalmente tenemos pues muy, muy arraigado. Entonces bueno, aquí también se los puse en este cuadrito y les hago mención justo de esto. El consumo del alcohol es aceptado socialmente, sin embargo, eso no quiere decir que no tenga fuertes consecuencias físicas, familiares y sociales muy importantes. Al ser una droga, al ser un depresor del sistema nervioso central, evidentemente va a traer consecuencias físicas muy importantes. Hablemos brevemente acerca de los efectos que tiene el consumo de alcohol en las personas. Se sabe que los efectos de consumir alcohol se van a presentar en una secuencia de 5 etapas. Estas etapas se van a dar secuencialmente y se presentarán tal vez las 5, siempre y cuando el individuo continúe bebiendo, es decir, lo haga de manera continuada, y depende también de la cantidad de alcohol y del tipo de bebida que esté ingiriendo la persona. Igualmente depende del volumen de alimentos que se encuentran en el estómago. Eso es algo que sabemos de manera un poco social, o sea, ya es algo que sabemos en teoría. Si comes antes de beber, es menos probable que pases por las etapas de manera, o mejor dicho, si tienes comida o alimentos en cantidad considerable en tu estómago, es más probable que pases por estas 5 etapas de manera más lenta, de manera más paulatina. Si una persona tiene el estómago vacío y la cantidad de bebida y el tipo de bebida lo ameritan, seguramente las etapas se pasarán de manera mucho más rápida. También tiene que ver un poco el sexo y el peso corporal de la persona. En general se sabe o se tiene la idea de que las mujeres, por ser más pequeñas y con un peso corporal, una masa muscular más baja, en teoría pasarían por esas etapas de manera rápida. Sin embargo, sabemos que esta cuestión del sexo no siempre tiene una relación directa. En realidad tiene que ver, pero poco. Depende a veces más de la propia genética y de qué tanta cantidad, qué tipo de alcohol y con qué tanta frecuencia lo haga. Puede ser una mujer que beba mucho y por lo tanto pues ha generado una adicción y por lo tanto, como ya vimos la clase pasada, ha generado una tolerancia mayor, y entonces el hecho de ser una mujer y de ser tal vez pequeña no va a ser tan significativo.
Pero digamos que estas condiciones que estoy mencionando en este momento se cumplirían en una persona que, digamos, bebe socialmente, que aún no ha desarrollado una adicción como tal. También, retomando nuevamente el texto, tiene que ver, además del sexo, el peso corporal, tiene que ver las circunstancias en las que se bebe. Tiene que ver también el factor psicológico, es decir, si la persona está bebiendo porque está alegre o si la persona está bebiendo porque está triste, como dicen coloquialmente, porque quiere olvidar o porque quiere, en teoría, como dicen nuevamente coloquialmente, ahogar las penas. Seguramente el factor psicológico va a jugar un papel importante y entonces beberá más rápido, o si de por sí el sistema nervioso de este sujeto ya está deprimido y le va a meter un depresor del sistema nervioso, pues se va a ir aún más para abajo y entonces nuevamente esta escalerita de 5 pasos la va a subir muchísimo más rápido. Entonces, estos son algunos de los factores que se deben de tomar en cuenta cuando analizamos los efectos que tienen en cada persona. Cantidad, tipo de bebida ingerida, volumen de alimentos en el estómago, sexo, peso corporal y circunstancias en las que se bebió. A continuación vamos a mencionar un poco acerca de estas 5 etapas, vamos a describirlas brevemente. Vamos a comenzar por la primera etapa. En esta primera etapa el sujeto se va a ver pues relajado, se va a ver comunicativo, se va a ver sociable, desinhibido, digamos, se va a ver, como dicen comúnmente, se va a ver feliz. En esta primera etapa es la desinhibición. Esto sucede porque el alcohol lo primero que va a hacer es deprimir los centros nerviosos que controlan justamente la inhibición de impulsos. Por lo cual la conducta se ve o pareciera mucho más relajada, mucho más libre, y el individuo pues parece como excitado, como con mucha energía, como que de pronto está en una actitud de que no pasa nada malo, nada lo puede frenar, todo puede ser, a todo se le puede ver el lado positivo, el lado bueno. Entonces digamos que esta es la primera etapa, esta primera etapa es la que básicamente pues todo mundo que haya consumido alcohol ha pasado, digamos, es la etapa bella del consumo de alcohol. Es cuando todo es felicidad, cuando todo es bonito, todo es rosa, todo es felicidad, no hay tristezas, ¿de acuerdo? En la segunda etapa vamos a tener una conducta esencialmente emocional. ¿Qué significa emocional? Es decir, dominada tal cual por las emociones que permeen la conducta del sujeto en ese momento. O sea, si el sujeto está sintiendo felicidad, la felicidad va a dominar todos sus impulsos. Si el sujeto está triste, si el sujeto está enojado, es decir, en esta segunda etapa es donde mencionaba que el estado emocional es muy importante. Mejor dicho, las circunstancias bajo las que se comienza a beber, como mencionaba en la diapositiva anterior, esas circunstancias bajo las que se bebió, es decir, si el sujeto está bebiendo porque está celebrando algo, pues entonces su emocionalidad va a ser, digamos, relativamente positiva,
va a haber mucha felicidad, va a haber mucha euforia, va a haber, Si por el contrario el sujeto está bebiendo porque hay una tristeza en su vida, porque perdió su empleo, porque perdió a su pareja, porque hubo una pérdida familiar más grande, no sé, la muerte de un familiar, de una pareja, etcétera, etcétera. Entonces, esas emociones que pues en general podríamos calificar como negativas son las que van a estar permeando la conducta. Entonces, ese individuo, si de pronto se empieza a sentir triste, pues va a llorar y llorar y llorar, o va a querer gritar, o va a querer salir corriendo, o si por ahí en su cabeza está escondidita en el subconsciente una pequeñita, microscópica idea de tal vez quererse suicidar. Digo, es una pequeña posibilidad, ¿no? Pero si hubiera por ahí una sombra de duda, esta conducta emocional, pues, o esta segunda etapa podría disparar un tanto o hacer que esa pequeñita emoción que está por ahí guardada se magnifique y pues pueda llevar a la persona a hacer algo que pues no necesariamente va a ser bueno para su salud. Continuamos. En esta segunda etapa empiezan a presentarse problemas de juicio y de coordinación muscular. Seguramente a quienes consuman alcohol, quienes suelan beber los fines de semana, irse de fiesta, en esta segunda etapa es cuando le llaman o le mandan mensajes a su ex. ¿Sale? En esta segunda etapa es cuando hay que esconder los celulares. Porque no solo, le hablan al ex, pero pues como ya hay problemitas de coordinación muscular, ya no sabemos ni cómo escribir, ni cómo caminar, ni cómo agarrar el teléfono, ni nada por el estilo. Entonces, en esta segunda etapa es la etapa de los exes. Algo que deberíamos de evitar. También en esta segunda etapa se presentan trastornos de visión y trastornos de equilibrio. Trastornos de visión, esto también es algo que pues además se toma mucho a broma, ¿no? Cuando por ejemplo, hombres y mujeres empiezan a ver muy guapo o guapa a quien realmente no lo está. Y claro, junto con los problemas de coordinación muscular, problemas de equilibrio, es decir, marcha. Aquí es cuando hombres y mujeres regresan a la etapa del gateo. Entonces, todavía en esta segunda etapa dijéramos que todavía puede haber fiesta, ¿no? Aunque la segunda etapa ya no es tan bonita, ya no es tan feliz como la primera etapa, todavía en esta segunda etapa pudiéramos decir que el individuo tiene cierto control de impulsos, aunque ya hay problemas de juicio, aunque ya empieza a haber un secuestro emocional, todavía el individuo está relativamente consciente de sus actos. Aunque aquí ya puede haber algunos olvidos a la mañana siguiente, todavía aquí puede el individuo estar más o menos consciente de todo lo que hizo. Aún y cuando puede haber una que otra lagunita mental, todavía digamos que aquí hay fiesta, ¿sale? Y bueno, aunque no lo he mencionado hasta el momento, pero si desde la primera etapa ya sabemos que se está consumiendo un depresor del sistema nervioso central y sabemos que actúa a nivel del sistema nervioso central y que entre la primera y la segunda etapa, pues bueno, hay desinhibición, hay secuestro emocional y etcétera, pues bueno, evidentemente no es recomendable el manejar automóviles, ni siquiera en la primera etapa cuando en teoría pues todavía hay buen control de impulsos, ni aún ahí porque finalmente ya hay una
una depresión de los centros reguladores de pues toma de decisiones, de conductas inhibitorias, es decir, si yo sé que no es saludable manejar bajo los efectos de alcohol en ninguna cantidad y en ninguna concentración sería algo recomendable, dijéramos que eso es algo que mi cerebro consciente, mi sistema nervioso, mi cerebro, mi conciencia lo saben. Sin embargo, cuando ya hay la entrada, la presencia de esta droga que va justamente a inhibir esos impulsos o estas inhibiciones, ¿ja? Entonces pues no es algo nada recomendable. Ajá. Bueno, continuando, en la tercera etapa, el individuo va a empezar a experimentar confusión mental. De pronto es dónde estoy, o dónde está, qué hora es, a dónde iba, a dónde voy, de dónde vengo, cómo me llamo, cómo te llamas, confusión mental, por ejemplo, aquí es cuando todo el mundo empieza a ser familia, cuando de repente ya no es tu amigo, ya es tu primo, tu hermano, tu mejor amigo, tu padre, etcétera, ¿no? Porque aquí ya hay, pues tal cual, confusión mental. De pronto es ya no sé quién es, pero me caes muy bien y pues ya eres mi familia. En esta tercera etapa, si en la anterior había algunos problemas de coordinación y motores, aquí ya tal cual se tambalea al caminar, tiene visión doble, visión doble, o sea ya si en las dos etapas anteriores no era nada recomendable el manejo de algún vehículo, pues en esta etapa mucho menos, ¿no? Porque incluso aquí ya no solo hay falta de coordinación, aquí ya hay también alteraciones en la visión, lo cual pues bueno hace todavía muchísimo menos recomendable manejar un automóvil. También aquí va a haber reacciones variables del comportamiento. Por ejemplo, puede ser pánico, agresividad o llanto, ¿no? Una persona que de la nada está bien y de pronto justamente en esta confusión mental, en esta visión, en estas alteraciones de visión, más las de las etapas anteriores, de pronto puede experimentar una alucinación o alguna idea recurrente o algo por el estilo que le provoque un ataque de pánico. Y si además es una persona que de por sí tiene ansiedad o tiende a sufrir ataques de pánico, pues seguramente, muy probablemente en esa tercera etapa, una persona puede sufrir súbitamente un ataque de pánico. Puede ponerse agresivo, de repente estar bien, estar tranquilo, estar enfiestado y de la nada sacar una pistola y matar a alguien, o golpear a alguien, o empezar a gritar. Entonces hay reacciones muy variables. O llanto incontrolable también, como les decía, también tiene que ver, por ejemplo, nuevamente con las circunstancias por las cuales se inició a beber. Nuevamente, si la persona perdió su trabajo, o lo asaltaron, o alguien murió, pues probablemente pueda tener una respuesta agresiva. O nuevamente, si perdió a su novio, a su novio, a alguien de la familia, pues podría haber un ataque de llanto incontrolable. Entonces, bueno, estas reacciones en el comportamiento son bastante impredecibles. Dependen de cada persona y aun y cuando la persona entre comillas, se conozca o diga que se conoce, o tú, por ejemplo, con tu novio, con tu novia, con alguien de tu familia muy cercano con el que sueles beber y que a lo mejor y sabes que esa persona suele sobrepasarse con la bebida y que tú creas que ya lo conoces y que tú creas saber que estás seguro o segura con esa persona, pues bueno, como puede ser que sí,
que nunca jamás en la vida vaya a tener una reacción agresiva o rara, aunque tú creas saberlo, siempre existe esa posibilidad, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo, volvemos al inicio. Se trata de una droga y se trata de un depresor del sistema nervioso, algo que va a estar alterando el sistema nervioso central. Volviendo al texto, en la tercera etapa también va a haber problemillas para pronunciar adecuadamente las palabras. Por ejemplo, aquí es cuando ya empiezan a no solo arrastrar palabras. En la etapa anterior, en la etapa 2, con los problemas motrices y de coordinación, pues puede ser que la persona empiece, como dicen coloquialmente, a arrastrar la lengua o a arrastrar las palabras y que a lo mejor no se le entienda bien. En esta tercera etapa, tal cual la palabra ya no la pronuncian como debe de ser, o tal cual a veces ya ni siquiera pronuncian la palabra que están buscando. Inclusive a veces podrían decir una palabra por otra. Y bueno, y también tendrán en esta tercera etapa problemas para comprender lo que se les dice. Tal vez si en su familia o amigos o ustedes mismos alguna vez han llegado a este estado de ebriedad, quizás les haya sucedido que alguien intentaba decirles o darles una indicación de vamos a hacer esto, o ya nos vamos para la casa, o ya nos vamos de la fiesta, o ya nos vamos de aquí, o tal cual, y de pronto no hay una capacidad para comprender lo que se les está diciendo. De pronto es no entender lo que se le está diciendo a la persona, y a veces pudiera parecer que la persona no quiere entender, pero tal cual pues es un efecto secundario del consumo del alcohol. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Bueno, antes de, digamos que en esta tercera etapa ya no hay fiesta, pero en esta tercera etapa todavía hay todavía hay un punto de regreso, todavía hay inclusive muchas personas que les gusta llegar hasta esta etapa, ¿no? Que incluso su máxime es llegar a esta etapa, pero pues esta etapa ya no es tal cual de fiesta, ya es una etapa peligrosa. Peligrosa no solamente para la persona, peligrosa también para los acompañantes, justo por nuevamente esta parte, ¿no? Los comportamientos variables. Y bueno, pasemos a la siguiente etapa. En la siguiente etapa, la cuarta, la persona no va a poder sostenerse en pie. Aquí sí, ya es tal cual, como les mencionaba antes, el gateo. Aquí ya no es que se desequilibre, ya no es que tenga problemas para caminar o sostenerse en pie, o que no, aquí ya no puede sostenerse en pie. Aquí va a empezar a sufrir vómitos, incontinencia urinaria, aturdimiento. Y está muy, muy, muy cerca de perder la conciencia. Esta etapa es, pues ya digamos, ya es la primera de las etapas feas. Aquí sí ya no hay fiesta. Y una persona que llegó hasta esta etapa, pues bueno, es una persona que pues ya podríamos decir que está teniendo un problema con el consumo de alcohol, porque lo está consumiendo en exceso. Entonces, esta cuarta etapa, pues hay que evitarla a toda costa. Y bueno, pues aquí tal cual ya se acabó la fiesta. Y si la persona, el paciente, continuara,
Si el paciente continuara hacia la quinta etapa, pues bueno, al estar ya cerca de la inconsciencia, pues bueno, también hasta peligra un tanto la vida, ¿no? Pasando a la quinta etapa. La quinta etapa es una etapa donde ya hay inconsciencia. Una persona que llegó hasta este lugar ya no tiene conciencia, ya está desmayado. Inclusive puede haber ausencia de reflejos. Si se le quisieran estimular y demás, no habría reflejos. Justo nuevamente, ¿por qué? Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y los reflejos dependen, en parte, el arco reflejo depende del sistema nervioso central. No es parte de esta materia, pero acuérdense que el estímulo aferente viaja a la médula, sube al cerebro, a corteza, regresa y tal cual se convierte en una acción, ¿no? Es más muy resumido el arco reflejo. Entonces, pues si sistema nervioso central, médula, cerebro están ahí inhibidos, deprimidos, pues no va a haber arco reflejo, no hay manera de que haya arco reflejo, ¿no? Entonces, bueno, esa es una explicación así súper, hiper, mega rápida de por qué no hay reflejos en esta quinta etapa. Ya está inconsciente, ya no hay reflejos. Bueno, el individuo en esta quinta etapa puede inclusive entrar en estado de coma. Si no se controla, si no recibe ayuda médica oportuna, puede incluso llevarlo a la muerte, porque nuevamente, depresor del sistema nervioso central, ¿quién controla diafragma? ¿Quién controla el reflejo o la acción de la respiración? Sistema nervioso central. Entonces, si no hay quien dé la orden, si está inhibido por esta droga que se llama alcohol, pues entonces va a llegar a la muerte por una parálisis respiratoria, porque no va a haber forma de que el individuo respire. Cae en coma y muerte. Claro, si no recibe la ayuda médica correspondiente. Entonces, bueno, más o menos quedaron claros hasta aquí las 5 etapas. Todavía hasta la tercera etapa puede, y repito, recalco, puede haber fiesta, aunque no debe. La cuarta y la quinta etapa son etapas que hay que evitar en nosotros mismos y en cualquier persona con la que estemos pues de fiesta. Hay que evitar llegar a estas etapas porque pueden llegar a un final nada bueno, nada agradable. Ok. Cuando una persona bebe una copa de alcohol en cualquiera de sus presentaciones, ya sea en cerveza, ya sea un destilado, ya sea un fermentado, sea el alcohol en la presentación que sea, se sabe que al ingerir, digamos de entrada, la persona va a absorber el 20% del alcohol ingerido o del alcohol presente en esa bebida de forma prácticamente inmediata. Después, bueno, esto es a través de las paredes del estómago. Es decir, en cuanto se bebe, se empieza a absorber el alcohol a través de las paredes del estómago y directamente va a pasar a torrente sanguíneo. Luego, el otro 80% que queda no es que se elimine, simplemente va a ser absorbido de una manera un poco más lenta, más paulatina, a través de el intestino delgado y al final de todo, pues el fin o el objetivo pues es el mismo, ¿no? Aunque se absorba primero el 20 y luego el otro 80, los dos van a pasar a circular por
sangre. La diferencia pues es el momento en el que son absorbidos y pues sí, la velocidad, ¿no? Es por eso que al comenzar a beber, de pronto se empieza a sentir una muy leve sensación, y algún tiempo después, cuando ya se encuentra transitando por otras partes anatómicas, de pronto la sensación aumenta. Después de un rato de estar bebiendo, se empieza, como dicen coloquialmente, a subir más rápido. Es por eso que siempre es recomendable beber de una manera lenta para dar pues tiempo a que ese 80, a que la interacción o el tiempo entre el 20 y el 80, digamos, llegue a un punto medio y que no haya voy a usar nuevamente esta palabra, ¿no? Pero no es la correcta, que no se suba de manera rápida, súbita, ¿no? Sino que vaya de una manera pues más lenta, más paulatina, y no que haga picos. Ajá. Por eso, igual coloquialmente dicen que cuando uno bebe hay que saber beber. De los que saben dicen que hay que hacerlo lento, justo por esto. Porque la diferencia entre 20 y 80 pues es bastante. Y entonces, bueno, pues si la ingestión de bebidas alcohólicas, si una persona está bebiendo de manera moderada, pues si bien bebe una copa y luego se detiene, la concentración de alcohol en sangre se va a mantener en un nivel bajito. Ajá. ¿Por qué? Porque pues una persona sana, una persona que bebe así de manera moderada, evidentemente poseerá un hígado sano, el cual va a poder metabolizar el alcohol y eliminarlo ya sea a través de orina o a través de el aliento. Sin embargo, pues hay veces o si hay ocasiones que las personas pues no beben de manera lenta, y entonces, bueno, la velocidad de ingestión supera a la capacidad de eliminación del hígado. El hígado, pues aunque sea un hígado sano, se va a ver superado por la velocidad en que la persona está bebiendo. Entonces, bueno, es cuando comienzan los problemas de coordinación, equilibrio, memoria, juicio y, pues bueno, como habíamos mencionado anteriormente, estados de intoxicación tan altos que inclusive ponen en riesgo la vida misma. Entonces, pues bueno, si nosotros sabemos esto, siempre hay que hacer lo posible por nosotros no llegar a estos estados y tampoco permitir que las personas a nuestro alrededor lleguen hasta estos estados, porque sabemos lo que puede pasar si una persona se pasa de copas, se pasa demasiado de copas, ¿no? Tal cual la vida se pone en un alto riesgo. Ahora bien, hablemos acerca de cuáles son las consecuencias físicas del consumo elevado y reiterado de alcohol. Bueno, se sabe que después de algún tiempo de abusar del consumo de bebidas alcohólicas, va a ir ocurriendo un deterioro de manera gradual en varios órganos del cuerpo. En primer lugar, bueno, pues el estómago, el hígado, los riñones y el corazón.
Y bueno, pues finalmente, como nuevamente ya habíamos mencionado antes, al actuar o al trabajar con el sistema nervioso, al deprimirlo, pues también evidentemente a la larga el sistema nervioso se va a ver afectado. Ajá. Existen, como sabemos, pues una serie de enfermedades relacionadas directamente al consumo reiterado y al abuso de la sustancia. La mayoría pues son, inclusive ya están catalogadas dentro de las causas principales de mortalidad, ¿no? Y no solo en nuestro país, ¿no? En muchos países. Ajá. Por ejemplo, pues bueno, la más conocida, cirrosis hepática, y en un tanto en menor medida padecimientos cardíacos, pero igual no dejan de ser principales causas de mortandad en nuestro país. Inclusive existen estudios que señalan que quienes inician con el abuso de la sustancia o inician con el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas desde tempranas edades tienen una expectativa de vida que se acorta entre 5 y 10 años. Un muchacho, un joven que comenzó a beber aproximadamente a los 12, 14 años, pues evidentemente va a tener mayor probabilidad de una enfermedad como cirrosis, como algún padecimiento cardíaco. Y bueno, y eso evidentemente pues se va a ver reflejado en una expectativa de vida 5 o 10 años menor que la de personas que no que no beban, sino que no comenzaron a beber a tempranas edades. Entonces, bueno, además de todos los problemas que ya habíamos mencionado y de toda la implicación social que tiene que un joven menor de edad comience a beber, pues bueno, también científicamente está dicho que se reduce su esperanza de vida unos 5 o 10 años. Además de las consecuencias físicas que ya conocemos y que ya mencionamos, también existen algunas consecuencias sociales acerca o relacionadas, mejor dicho, con el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas. Dentro de estas, dentro de las consecuencias sociales, vamos a poder mencionar, yo diría que la más, pues no la más importante, pero sí probablemente la de mayor incidencia, accidentes de tránsito, justamente porque socialmente, pues está hasta cierto punto normalizado, no digamos bien visto, pero sí normalizado, pues manejar aún bajo los efectos del alcohol. Y aún y cuando sabemos que es un delito, muchas de las personas que beben lo hacen, aún sabiendo que no deberían. Otra de las consecuencias sociales pues pueden ser peleas con la familia, con amigos, en un bar, ausentismo laboral o ausentismo escolar, cuando ya hay un problema un poquito más severo, cuando la persona ya no, digamos que espera días socialmente aceptables para beber, ni horarios aceptables para beber, pues suele haber esto, ¿no? Ausentismo laboral y escolar, es decir, priorizar el consumo de la sustancia antes que las obligaciones sociales. Accidentes varios, por ejemplo, accidentes laborales, cuando por ejemplo hay personas que acuden a su lugar de trabajo en estado de ebriedad o que por alguna razón tienen la facilidad
de introducir alguna bebida alcohólica al trabajo y bueno, empiezan a realizar consumo dentro del área laboral. Violencia, otra consecuencia, violencia y maltrato intrafamiliar, que aunque sabemos que está relativamente normalizado, que son los hombres quienes golpean a las mujeres y a los niños, sabemos que la realidad es que hombres y mujeres pueden ejercer violencia y maltrato al interior de la familia, no es algo exclusivo ni de hombres ni de mujeres. Otra consecuencia más, disolución del núcleo familiar, derivado de la violencia, derivado del ausentismo, derivado de, etcétera, de muchas obviaciones o de muchas olvidos o descuidos al interior de la familia o de la pareja, pues bueno, esto al final de cuentas puede generar una disolución del núcleo familiar, es decir, que la familia, que haya divorcios y finalmente separación de los padres, que la familia se desintegre por que alguno de los cónyuges o ambos, porque también puede ser alguno de los cónyuges o ambos, tengan un problema de abuso de bebidas alcohólicas. Y bueno, algunas más, que bueno, ustedes seguramente podrán mencionar algunas más, tal vez conozcan algunas otras, pero bueno, hay muchísimas consecuencias sociales que se desprenden del abuso de bebidas alcohólicas. Dentro del circuito de recompensa, como ya habíamos mencionado en la sesión anterior, existe un circuito de recompensa, un circuito del placer, que es el que se altera o se pervierte cuando hay una adicción. Entonces, bueno, el alcohol, pues evidentemente no es una excepción. El alcohol también va a alterar este circuito de recompensa. Y entonces, bueno, sabemos que el alcohol va a actuar o va a llevar a cabo su acción a través de sistemas GABA, glutamato dopaminérgico y opioide endógeno. Sin embargo, tal cual no se conocen aún los mecanismos o los receptores específicos para el alcohol. Sabemos que actúa mediante estos mismos sistemas, utiliza los receptores de estos sistemas, pero no se conocen específicamente cuáles son los del alcohol. Sin embargo, bueno, todas estas interacciones, pues al final del día van a activar el sistema de recompensa, por lo cual, al consumir alcohol, por lo menos de manera inicial, va a suponer o va a provocar una conducta placentera, por lo cual el individuo pues tiende a generar esta necesidad de repetir y de repetir y de repetir. Y como mencionamos también la vez pasada, este sistema comienza a generar cierta tolerancia, lo cual hace que al final del día, pues una persona tenga que ir aumentando paulatinamente las cantidades de la sustancia para llegar a sentir ese mismo nivel de placer. Tal vez la primera vez fue una copa, dentro de algún tiempo van a ser 2 copas, dentro de algún tiempo van a ser 3, después de otro tiempo van a ser 5, posteriormente serán 10 y así irá aumentando de manera gradual para que la persona pueda llegar a obtener esa misma sensación de placer, de recompensa. Hablemos un poco sobre diagnóstico y evaluación.
Si bien es cierto que la clase anterior les hice mucho hincapié en que existen profesionales de la salud como el médico especialista o incluso el médico de atención primaria o el psiquiatra, que son los únicos calificados y encargados de brindar un diagnóstico, ustedes como personal de enfermería sí pueden participar. Incluso eso sí es de su competencia, participar en la evaluación y ser un apoyo durante el diagnóstico. Ustedes como personal de enfermería generalmente tienen a su cargo realizar una gran parte de la evaluación clínica, una gran parte de la historia clínica. ¿Por qué? Porque a veces a los médicos es algo que no les agrada tanto realizar el llenado de la historia clínica, entonces ustedes son ese primer contacto en el llenado de las historias clínicas, o a veces se encuentran junto con el médico realizando la evaluación. Su trabajo, o mejor dicho, su acercamiento no se queda. Bueno, digo aquí un paréntesis, en algunos lugares sí, pero en general no. No se queda solamente en la toma de signos vitales, peso, talla, biométricos, pues, no termina allí. En la historia clínica ustedes pueden hacer muchísimo, pueden indagar muchísimo, porque además psicológicamente para el paciente es a veces la figura del personal de enfermería es a veces más amigable, más cercana, más amable, menos severa. La imagen que proyectan es menos severa que la del médico que los va a tratar. Entonces, en ocasiones, el paciente es más fácil que se abra y se acerque con ustedes y les diga cosas que a veces al doctor les da miedo o les da pena decirles. A veces pasa lo contrario. Hay pacientes que a veces tienen tanta pena de lo que les pasa o lo que les pasa es tan severo, o ellos lo consideran tan severo, o inclusive también pasa que en ocasiones las personas, los pacientes, pues simple y sencillamente no hacen clic, no sienten una conexión con el personal de enfermería, a veces por un prejuicio, a veces por algo real, pero a veces sí es simplemente el prejuicio, y pues simplemente los pacientes no llegan a hacer clic con la enfermera y pues no, o enfermero, y no le cuentan las cosas como se las cuentan al doctor. Pero bueno, dejando de lado eso, y regresando un poco a lo que nos atañe, una persona de enfermería tiene la capacidad de hacer una muy buena indagación clínica y de apoyar en la evaluación de estos casos. Si bien no van a emitir un diagnóstico, sí pueden apoyar en la evaluación. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues bueno, con la realización de una minuciosa y exhaustiva historia clínica. La historia clínica, ya sea la profesión que sea enfermería, medicina, psicología, psiquiatría, inclusive en mi caso fisioterapia, la historia clínica es nuestra primera, pues no arma, pero mejor dicho, nuestro instrumento, uno de los instrumentos más útiles. Es por eso que debemos aprender a hacer muy buenas historias clínicas y hacerlas de manera exhaustiva, aunque de pronto en ciertas ocasiones algunos pacientes inclusive puedan llegar a sentirlas un poquito invasivas. Siempre tenemos que saber y además aprender, ¿no? a acercarnos a los pacientes para que sepan y darles esa seguridad de que es algo 100% profesional. Entonces, bueno,
continuamos. La realización de la historia clínica es en cualquier caso una de las mejores herramientas con las que contamos el personal de salud. A la hora de intentar detectar alguna complicación. A la hora de querer encontrar algo, pues tal cual de ser detectives, la historia clínica nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar signos y síntomas que nos van a ayudar a resolver pues el misterio, ¿no? De qué es lo que le está pasando a mi paciente. Entonces, bueno, si nosotros, ustedes, mejor dicho, como personal de enfermería, hacen un buen llenado, una buena historia clínica, le van a ayudar muchísimo al personal médico de atención primaria o el especialista para poder detectar la presencia de un problema derivado de un problema de consumo excesivo de alcohol. Entonces, va de nuevo, no es que ustedes vayan a hacer el diagnóstico, porque repito, no está dentro de la competencia de ustedes ni la mía, pero sí está dentro de nuestra competencia ayudar en la evaluación. Es por eso justamente que estamos revisando esta materia ahora para empaparlos acerca de qué es lo que deben de buscar, qué signos, qué síntomas hay que buscar para que digan, ok, esto sí, esto también, esto no, esto sí, esto sí, esto sí. Ok, entonces esto puede ser derivado de un, de un problemita de consumo excesivo de alcohol. Y bueno, más adelante vamos a ver, para la siguiente sesión vamos a ver específicamente cuáles son problemas o cuáles son esos signos, síntomas y algunas condiciones específicas que buscarán o que deberían de buscar si están intentando diagnosticar o mejor dicho apoyar en el diagnóstico de una persona que probablemente tenga una adicción. Como tarea vamos a, o mejor dicho, van a realizar una actividad que considero no es difícil, pero que les va a ayudar a reflexionar un poco sobre el tema. Si bien sabemos y hemos revisado que el consumo de alcohol puede llevarnos a tener grandes problemas en nuestra salud, pero también hemos revisado y de alguna manera pues ya lo sabíamos, el consumir grandes cantidades o con gran frecuencia alcohol está pues bastante normalizado. Y hasta cierto punto está pues bien visto que no solo adultos sino jóvenes y a veces hasta niños beban alcohol. Vamos a hacer una pequeña actividad. Les voy a pedir que se metan a su celular y que entren a su tienda de aplicaciones, a su App Store si tienen iPhone, a su a Google Play si tienen Android, o no recuerdo cómo se llama la tienda de aplicaciones de Huawei, pero bueno, entren a su tienda de aplicaciones y ahí van a poner o van a buscar aplicaciones relacionadas al alcohol. Pueden usar las palabras de búsqueda que ustedes gusten, las que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, solamente busqué con 2 palabras, puse alcohol y puse beber y salieron muchísimas. Entonces, bueno, hagan lo mismo, pueden utilizar esas 2, me gustaría que utilizaran otras que se les ocurran, no sé, fiesta o no sé, las que ustedes consideren que podrían darles más resultados. Y quiero que busquen 2 cosas. Primero,
aplicaciones que, bueno, mejor dicho, que hagan una pequeña división, ¿no? Aplicaciones que promuevan el consumo pueden ser juegos o simuladores de bebida o no sé, cualquier aplicación que ustedes vean que está promoviendo de alguna manera el consumo de alcohol. Y por otro lado van a buscar algunas aplicaciones que sirvan o que su objetivo sea disminuir o controlar de alguna manera el consumo de alcohol, o que de alguna manera estas aplicaciones estén intentando ayudar a una persona, por ejemplo, a dejar una adicción o intenten limitar el consumo de alcohol de alguna manera. La tarea pues va a consistir, bueno, aparte, ahora que después de que ya buscaron las aplicaciones, tienen que tomar algunas capturas de pantalla si les es posible, primero de las aplicaciones que promueven el consumo y luego de las aplicaciones que intenten disminuirlo. Toman las capturas, les pido que las peguen en una hoja de Word y que le pongan así su encabezado, apps que promueven, apps que intentan limitar o intentan disminuir. Y bueno, vamos a ver cuántas, más o menos vamos a tratar de ver cuántas se encuentran en cada caso. Traten de calcular más o menos cuántas son. O de acuerdo al número de resultados, me parece que sí el buscador les dice cuántos resultados se encontraron, y si no, bueno, pues por lo menos traten de mencionar de cuál obtuvieron más. Otra cosa que van a hacer es entrar ya sea a las características de la aplicación. Antes de instalarla pueden ver algunas características o descripciones, o bien pueden instalarla y revisar si esa aplicación que les llamó la atención tiene que ser una de las que promueven el consumo. Revisar si cuenta con alguna restricción de edad, ya sea que les pida la fecha de nacimiento o que antes de instalar te diga que esa aplicación está recomendada solo para adultos, no sé, o bien alguna advertencia de uso que ya antes de usarla o que al momento de usarla te diga o te salga un letrero de que la aplicación no promueve o que el consumo de esas sustancias es nocivo para la salud, no sé, cualquier cosa que parezca una advertencia ante el consumo de alcohol. Esa es otra actividad, ¿no? Revisar si alguna, no les pido que entren y que instalen todas porque son muchísimas, pero sí alguna que sea de su interés, la revisan y vean si tiene alguna advertencia acerca del consumo de alcohol. Ya por último, van a analizar esta información que obtuvieron acerca de buscar su tienda de aplicaciones, las capturas de pantalla, lo de las restricciones si es que las hubiera, y en unas 5 líneas van a escribir su opinión al respecto. ¿Qué les pareció esta búsqueda? ¿Qué les parecen las aplicaciones que están en las tiendas de aplicaciones? Tomando en cuenta que en la actualidad los celulares están al alcance de todos, niños, adolescentes, adultos, que aunque en teoría muchos niños no deberían de tener un celular, porque sabemos que los pequeñitos no siempre están preparados para tener un celular, porque un niño con un celular requiere de una supervisión de un adulto muy estrecha y no siempre la tiene, porque los adolescentes, pues al estar en esta época de cambios, no siempre son conscientes de toda la información con las que están siendo bombardeados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tomando en cuenta que un celular y por ende la tienda de aplicaciones y las aplicaciones están a la mano de cualquiera, pues bueno, ¿qué opinan? ¿Qué les parece con la información que vamos analizando hasta ahora acerca de adicciones?
y estas aplicaciones, pues bueno, ¿qué opinión les merece todo este tema, no? Y bueno, esa sería la tarea del día de hoy. Y pues bueno, nos escuchamos el próximo viernes. Bye.